Buenos días con todos, por favor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No sé si se me escucha. Sí, la escuchamos fuerte y claro, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, reciban un cordial saludo a nombre de nuestras autoridades, de la doctora Sujei Torres, directora general del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, y del doctor Eduardo Jaramillo, director nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos. El día de hoy vamos a analizar dos ejes. Primero, los contratos y segundo, la observancia en materia de derecho de autor. El formato que se ha establecido evidentemente es un ámbito jurídico, pero más allá de eso podemos interrumpir en cualquier momento y sobre todo establecer preguntas o mecanismos de debate que evidentemente funcionarían al respecto de la capacitación del día de hoy. Por favor, voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, me avisan si se puede observar. Sí, la observamos, muchas gracias. ¿Lo puede poner en modo presentación, por favor? Perfecto. Listo. Bueno, como les comentaba, hoy vamos a observar estos dos aspectos del derecho de autor y sobre todo de la propiedad intelectual. En un primer momento vamos a elaborar qué son los contratos. Después de esto vamos a observar los tratados internacionales y cómo el derecho de autor se engloba en este ámbito. Como tercer eje, el marco comunitario andino, debido a que nosotros pertenecemos a la comunidad andina. Y uno de los ejes que estudia la propiedad intelectual o en sí que mantiene el derecho de integración es las decisiones andinas, que ya les vamos a ver. Después de esto, la constitucionalización del derecho de autor o por qué es diferente el estudio del derecho de autor en Ecuador de otras legislaciones y de otros países, debido a que es un derecho humano. Y finalmente vamos a conocer un caso de observancia en la práctica para saber qué realiza el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales desde la unidad de observancia, que evidentemente es la que maneja todos los casos de observancia positiva y negativa en virtud de infracciones de derechos de propiedad intelectual. Ahora vamos a observar las obras en colaboración. Las obras en colaboración, como su nombre lo denomina, es el resultado unitario. Este resultado unitario de la realización de varios autores, es decir, de un libro, de un ebook, de cualquier obra literaria, indistintamente que sea el formato tangible o intangible, que adquiere este resultado unitario. Tanto para la modificación y la divulgación de la obra, es necesario que se mantenga el consentimiento de cada uno de los autores. Es decir, no es que son dos, tres, cuatro, cinco autores, y si es una obra en colaboración no significa que uno va a tener un 10%, el otro el 15%, el otro el 20%. No, todos tienen una igualdad de condiciones dentro de esta obra en colaboración, y significa que para que se modifique y se divulgue una obra, es necesario que todos los autores de esta obra estén en común acuerdo. Después de esto también debemos tener en consideración qué sucede con un coautor, es decir, con una persona que si ya lo ha divulgado, de alguna manera tiene que estar en consonancia con lo que los otros autores han determinado al respecto. Después de esto tenemos las obras colectivas. Por su parte, las obras colectivas y esta es la principal diferenciación, a que la coordinación, en este caso vamos a observar lo que en la literatura se menciona como compiladores, como editores, y podemos ver que es una persona natural o una persona jurídica. Una persona jurídica hacemos específicamente referencia a una empresa, en este caso una editorial, que son las que manejan el ámbito de la coordinación en la publicación de varias obras. Después de esto, a diferencia de las obras en colaboración, las obras colectivas, ¿a qué hacen referencia? A la reunión de aportaciones. Estas aportaciones hacen énfasis en qué? En que cada uno de los autores es autor de un capítulo, valga la redundancia, y en ese capítulo es la unión de toda la obra. Eh, Ejemplo de esto podría ser varios artículos científicos o investigativos que se observan o que pueden ser parte del ámbito comparado con otros países. ¿Y cuál es la naturaleza de esta obra? Que es la creación personal y autónoma del autor de la obra.
Entonces, como ustedes ven, aquí podemos ver varias definiciones que evidentemente nosotros observamos cuando estudiamos el derecho de autor. Y si bien no les dije qué es el derecho de autor, cuáles son las características que estudian, es para irlo viendo en la práctica, cómo se va evidenciando. Entonces, en este momento, cuando nosotros hablamos qué es el derecho de autor, vamos a hablar sobre todas aquellas creaciones del intelecto humano. Entiendo que el día de ayer y anteayer dieron una introducción a la propiedad intelectual, vieron las diferencias entre lo que vendría a ser las marcas, los signos distintivos, las patentes, los diseños los modelos de utilidad, los diseños industriales y los derechos de autor. De igual manera, ayer vieron signos distintivos ya en manera general, pero esa vendría a ser la primera, el primer significado en lo cual se hace referencia y por qué es distinto a las demás otras áreas de la propiedad intelectual. Ahora, como bien ustedes lo pueden observar también, hace referencia a una creación personal y autónoma. Cuando hablamos de creación personal y autónoma, estamos refiriéndonos a una de las doctrinas que se utilizan dentro del derecho de autor. Así ustedes van a observar diferentes escenarios. Por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza la teoría de labor, que es una de las teorías que se ha utilizado por parte de John Locke, en la cual hace referencia al trabajo, conjuntamente con la economía. Entonces, evidentemente, en Estados Unidos tenemos otro sistema jurídico en el cual, evidentemente, la personalidad del autor no es un carácter fundamental. Otros sistemas, como el sistema francés, el sistema alemán y nuestro sistema, que es el neorromanístico, observan categóricamente y aquí es donde generan un dilema, porque no únicamente se trata de la personalidad del autor, sino cómo es que esa personalidad ejerce esa obra. Entonces, sin obra, sin autor no hay obra. Entonces son varios debates que se han dado desde el aparecimiento de la Convención de Berna, que es en 1886. Ahora, volviendo al tema y una vez realizado este pequeño explicación sobre el porqué del derecho de autor, la obra colectiva no es posible atribuir separadamente, es decir, no es que sobre un derecho sobre el conjunto de la obra. Es decir, es necesario que se negocien directamente los derechos patrimoniales. Cuando hablamos de derechos patrimoniales, hacemos énfasis en los derechos económicos, es decir, en otros estudios, en otros tratamientos, se habla de el sueldo, el salario, el monto por el cual se genera la obra por parte del autor. Ahora, las obras creadas en centros de educación superior y educativos. Cuando hablamos de estas obras creadas en centros de educación superior y educativas, hacemos específicamente referencia a todas aquellas obras que se generan en la actividad académica. Esta actividad académica implica proyectos de investigación, de igual manera, titularidad de los derechos patrimoniales. En este caso, todas aquellas obras que se realizan dentro de la actividad académica y mantienen una relación laboral de por medio, significa que la titularidad va a corresponder a los de derechos patrimoniales al autor de esa obra. En este caso, cuando son docentes de esa determinada universidad, centro de educación, posgrado, etc. Siempre va a corresponder al autor. Esto es importante recalcar. ¿Por qué? Porque con la ley de propiedad intelectual en 1998, lo que nosotros manteníamos era que la titularidad correspondía a la empresa, a la universidad o al instituto público donde se encuentre trabajando la persona. Con la entrada en vigor del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, COESI, es cuando nosotros hacemos específica referencia a la relación más débil, en este caso a qué sucede con el autor. Y por ende, es parte de esa constitucionalización que ya lo hablaremos más adelante. Finalmente, ¿qué es lo que se realiza dentro de estas obras creadas en centros de educación superior? Cuando nosotros otorgamos una determinada sesión exclusiva en la realización de nuestros trabajos de fin de grado, tesis, tesinas, estudios de caso, etcétera, cualquier sea el mecanismo escrito por el cual se realiza la graduación en las distintas profesiones del país, lo que se otorga es una licencia gratuita, intransferible y no comercial. Es decir, únicamente lo que puede realizar la universidad es la difusión, ¿a través de qué? Del repositorio institucional.
Cuando se realiza algún énfasis en el ámbito comercial, es decir, cuando ya hay un mecanismo de negociación, es necesario tener en consideración lo siguiente. Sí se puede hacer un uso comercial, evidentemente, pero hay que recibir, ¿qué? La autorización del autor de esa obra y no se puede ir en contra o no se puede disminuir el 40% del resultado de la explotación de esa obra. Es decir, yo no puedo reconocer un porcentaje menor a ese valor por la negociación que se realice. Cuando hablamos de negociación, si bien ya lo hablamos en términos generales sobre una negociación, hacemos referencia a contratos. Estos contratos, evidentemente, dependen de que se realizan teniendo en significación a que puede ejercerse, por ejemplo, derechos de reproducción sobre una tesis, derechos de comunicación pública, derechos de puesta a disposición, derechos de edición, dependiendo de cuál sea la naturaleza del derecho patrimonial al que yo deseo autorizar, recibir esa autorización por parte del autor. Ahora, vamos a observar las obras en relación de dependencia y por encargo. Cuando hablamos sobre obras en relación de dependencia y por encargo, hay varias legislaciones como la de México que otorgan una definición de que la obra en relación de dependencia, sin duda alguna, también se regula en el Código del Trabajo, porque tiene un sentido, de una relación laboral de por medio. Por otro lado, otras legislaciones no hacen este análisis como es la nuestra, no hay esa mixtura tanto entre el Código de Ingenios conjuntamente con el Código del Trabajo para entender evidentemente si hay algún tipo de características de ambas. No. En este caso, la obra en relación de dependencia se maneja desde la arista de la propiedad intelectual, entendiendo que la titularidad siempre le va a corresponder al autor siempre y cuando no vaya contra un pacto en contrario y se utilice de buena fe. De igual manera, hay que tener en consideración que el autor puede ceder sus derechos. Cuando el autor cede un derecho, es fundamental saber si esa cesión puede ser una cesión exclusiva, una cesión no exclusiva, si es una licencia exclusiva o una licencia no exclusiva. ¿Cuál sería ahí la diferencia? Por ejemplo, la cesión exclusiva vendría a ser en el cual se está cediendo el uso de la obra. Ese uso de la obra, ¿cómo puede ser negociado? A través de los derechos patrimoniales. En cambio, una cesión no exclusiva evidentemente hace referencia a que el autor de la obra está cediendo, pero no con una determinada persona natural o jurídica, sino meramente por tal derecho y que evidentemente él tiene la propiedad sobre aquella obra que se está utilizando. En cambio, una licencia en cambio, ya puede, como tal, si bien se cede o como tal se negocia el uso, la licencia vendría a ser un aspecto trascendental porque en esta es en la cual se manejan los mecanismos para generar mayor difusión de las obras que se han generado. Ahora, si bien existen estas metodologías contractuales, es necesario también conocer que existen otros derechos. Por ejemplo, algo que contemple el Código de Ingenios dentro de estas obras en relación de dependencia y por encargo es el derecho de remuneración equitativa. Este derecho de remuneración equitativa nace con el Tratado de Beijing. El Tratado de Beijing, evidentemente, es uno de los tratados que se ha negociado en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, y lo que ha buscado es otorgar otro derecho, un derecho, como su bien lo llama, como un derecho de remuneración para aquellas personas para aquellos autores, perdón, aquellos artistas, intérpretes, ejecutantes que están realizando una determinada obra y que evidentemente no se ha desconocido este derecho, no se ha realizado un arduo labor en compensación a lo que ellos están realizando. Entonces, si bien el código hace referencia a este derecho de remuneración equitativa, es sobre que se le pagará una remuneración exacta por el valor que él está realizando. Es decir, es un derecho patrimonial que se le ha concedido al autor de esta obra y que es otra de las reformas que ha sido colegida por el Código de Ingenios. Ahora, volviendo al tema central, la diferencia entre una obra en relación de dependencia y una obra por encargo es que si bien la relación de dependencia mantiene un contrato laboral, la obra por encargo, por su parte, evidentemente es cuando no hay relación laboral y cuando solo se contrata para una determinada
obra arquitectónica, software, dependiendo de la naturaleza de la obra. Esa vendría a ser, en palabras sencillas, la diferenciación. Ahora, vamos con el siguiente aspecto, con los tratados internacionales que forman parte de la propiedad intelectual, específicamente el derecho de autor. Nosotros tenemos dos tratados fundamentales para poder conocer ya el ámbito de observancia, para conocer qué es, por qué estamos hablando el día de hoy de este tema y en qué se basa. El primero es el Convenio Antipiratería y el segundo son los acuerdos de los derechos de propiedad intelectual vinculados al comercio, o también denominados como ARPIC. El convenio antipiratería hace específica referencia a cuáles vendrían a ser los lineamientos que surgen con respecto al comercio. Entonces, el comercio como tal es regulado a través de distintas medidas arancelarias. Esas medidas arancelarias han sido distribuidas en diferentes estadios, como podemos conocer el Acuerdo General de Tratados Arancelarios. Después de esto, las mesas de negociación de Roma, de Tokio, hasta llegar a la ronda de negociaciones de Uruguay. Con estas rondas de negociaciones lo que se evaluaba era generar si el comercio, si toda la economía podía ser manejada a nivel mundial y si podía ejercerse este manejo dejando de lado la piratería, dejando de lado que las marcas puedan ser susceptibles de comercio, entendiendo cuál vendría a ser el destino de las patentes y sabiendo cómo las obtenciones vegetales pueden ser incluidas o no al comercio. Entonces, si bien el convenio antipiratería nos da una primera acercamiento hacia qué es lo que busca la economía y el comercio, la traducción o el principal énfasis que deviene en el porqué del estudio de la propiedad intelectual ligada al comercio se traduce en el ARPIC. El ARPIC, como bien lo denominé, el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual vinculados al comercio, es un tratado que se genera a raíz de la fundación de la Organización Mundial de Comercio. Y ustedes cuando observen este tratado de fundación van a verificar el anexo 1C. Este anexo 1C es del ARPIC. Y aquí vendría a ser la pregunta. ¿Por qué este instrumento internacional fue elaborado desde la OMC y más no de la OMPI, si como lo hemos visto, el que rige el sistema mundial es de este mecanismo? Pues la respuesta es sencilla. La OMPI, en el momento de que expide el convenio de Berna en 1886 y el convenio de París en 1883, no tiene un manejo claro de si tiene funciones de sanción. Ante los estudios que se han venido efectuando por la Unión de París, que es el ámbito de la propiedad industrial, y por la Unión de Berna en el ámbito de derecho de autor, no fue claro cuál es la fusión que tendría la OMPI para sancionar a los países. Ante eso, se genera el OMC. Y con esa conformación del OMC, aquí sí vamos a ver que todos los convenios en materia de propiedad intelectual tienen que ir de la mano de ¿qué? Del comercio. Y por eso es tan importante, porque aquí ya tenemos diferentes medidas, como lo vamos a observar, como la observancia, y en esta observancia ya se establece medidas aduaneras, en las cuales, ¿qué va a suceder con aquellas marcas que están registradas e ingresan a los diferentes países? ¿Qué va a suceder con aquellas patentes que pueden ser copiadas o utilizadas sin autorización? Y de igual manera, ¿qué va a suceder con las obras que no pueden ser protegidas? Entonces, por eso es tan importante entender este momento dentro del mundo de la propiedad intelectual. Ahora, como bien les mencionaba, tenemos tres aspectos. El Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio, que vendría a ser el tema de debate donde se establece cuál es, si el ámbito aduanero puede ser regulado a través de productos y servicios, a través de marcas o no. El segundo aspecto, los acuerdos sobre los derechos de propiedad intelectual vinculados al comercio. Y el tercer aspecto también el acuerdo comercial contra la falsificación. Este acuerdo comercial nace después del ATPIC y lo que busca es evidentemente ya generar medidas administrativas, legales, civiles y judiciales en contra de las personas que están utilizando o que están generando obras, productos, invenciones que están protegidas por derechos de propiedad intelectual.
Evidentemente, este acuerdo comercial contra la falsificación no es un acuerdo promovido ni por OMPI ni por la OMC, sino más bien es un acuerdo comercial que ha favorecido a través de los distintos gremios privados para fortalecer la lucha contra esta área. Ahora, ¿qué es lo que busca la observancia dentro del ADPI? Primero, lo que busca es, si vas a realizar una importación, si vas a ejecutar una importación, debe haber un equilibrio. Ese equilibrio que se va a generar debe ser un resultado entre el daño que voy a lograrlo y si ese daño no es proporcional y sobre todo no es justificativo, es decir, no puedo conocer cómo estoy ingresando determinada mercadería al país o a su vez cómo estoy generando, cómo justifico que soy el titular, el autor de una obra, tiene que generarse ese equilibrio. Y frente a ese equilibrio es donde sobresale la observancia. ¿Por qué? Porque esta es la medida en la cual yo puedo entender que si no hay un control por parte del Estado, si no hay un ente rector que verifique cuáles vendrían a ser las distintas situaciones que se ocasionan dentro de la utilización de varias obras, sin que se justifiquen el por qué, ahí viene a ser la importancia de la definición de observancia. Ahora, el marco comunitario andino. Nosotros tenemos la decisión 351, también denominada como régimen común sobre derechos de autor y derechos conexos, en la cual nosotros es del año de 1993. Evidentemente, este año se cumplen 30 años de la decisión andina 351. ¿Por qué es fundamental esta decisión? No debemos olvidar que siempre que estudiamos propiedad intelectual, debemos ir de la mano de otras áreas. Como ya lo vimos, el derecho aduanero es fundamental. El derecho internacional público es fundamental con respecto a lo que ya observamos, pero también el derecho de integración. Y el acuerdo de Cartagena, cuando se expide, evidentemente fundamenta que Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú forman la comunidad andina. Con el establecimiento del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y su eje rector, también se establecen cuáles vendrían a ser los distintos pasos a seguir con respecto a cómo regular la propiedad intelectual y qué rol vendrían a tener los distintos jueces andinos. Ahora, en el eje temático en cuestión, estamos hablando sobre esta decisión andina. La decisión andina lo que regula vendrían a ser los aspectos procesales y las medidas cautelares. Cuando hablamos de aspectos procesales, hacemos énfasis en, primero, en qué son los derechos de autor, cómo se encuentran, cuáles son las características. Después de esto también, qué son las sociedades de gestión colectiva, cómo se regulan las sociedades de gestión colectiva. Y después de esto, hace referencia a las medidas cautelares. Es decir, cómo se pueden tomar medidas cautelares con respecto a una determinada infracción. Entonces, si bien, ¿por qué es relevante? Ustedes dirán, claro, es la decisión que se regula en derechos de autor y punto. Claro, pero no es así. Hay un estudio, porque si ustedes analizan detenidamente la decisión andina 486, el régimen común de propiedad industrial, vamos a verificar evidentemente que no se habla, o sea, sí hay un capítulo de la competencia desleal y de las medidas cautelares, pero en este caso ya se hace referencia a las medidas cautelares solo en el seno del derecho de autor. Entonces, claro, vendrían a ser diferentes ámbitos de estudio, pero que es necesario aclararlos, porque no es lo mismo entender una medida cautelar desde el punto de vista de un signo distintivo, que como fue concebida la decisión 486, que la medida cautelar dentro de la decisión 351. Ahora, el siguiente punto, la constitucionalización del derecho de autor. Cuando hablamos de la constitucionalización del derecho de autor, no debemos olvidar a qué rama pertenece. Pertenece a la propiedad intelectual. Entonces, ¿dónde nosotros encontramos en la Constitución que este derecho de autor no únicamente es un derecho privado como tal? En el artículo 22 de la Constitución. En este artículo 22, lo que nosotros vamos a observar es la capacidad creativa, o también como otros tratadistas lo llaman, la libertad creativa. Esta libertad creativa a la que hace énfasis
es sobre cuáles son los diferentes aspectos que engloban una persona al generar cualquier tipo de obra. Es decir, no se puede censurar o no se puede atribuir a un criterio de qué tipo de originalidad o qué tipo de creación tú estás ejecutando. Todas las personas, todos los ecuatorianos, tienen derecho a generar cualquier obra indistintamente de los distintos márgenes que se generan a nivel global. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Hay otros países como España y Francia que hacen bastante esfuerzo por aglutinar la originalidad objetiva y subjetiva. ¿A qué hace referencia esto? Es decir, tiene que haber un determinado conocedor de la materia, tiene que haber un diseñador gráfico, un diseñador de modas, alguien que sea específicamente conocedor de cada área para poder decir eso es original o no. Estamos alterando el criterio. Y por otro ámbito, original objetiva es en la cual una determinada persona puede acuñar o sea, saber si cuáles fueron los mecanismos para que una determinada obra sobresalga de lo que ya se encuentra dentro del mercado, por ejemplo. Evidentemente, es una postura bastante económica y una posición que tiene sus pros y sus contras, pero que evidentemente hace énfasis en cómo se ha ido manejando la jurisprudencia, tanto en España como en Francia, con respecto a estas temáticas. Ahora, volviendo al eje central. Eh, una vez que entendemos que hay una capacidad, una libertad creativa en la cual cualquier persona puede generar cualquier situación en base a una obra de arte y cualquier sea el género de la obra, también debemos tener en consideración que este derecho de propiedad intelectual mantiene una exigibilidad. Y cuando hablamos de la constitucionalización del derecho de autor y como tal de cómo se subsume en base a la observancia, hacemos referencia a que es una garantía normativa, tal y como se encuentra regulado en la Constitución en el artículo 84. Cuando hacemos énfasis en una garantía normativa, estamos hablando de que existen tres mecanismos de garantías. Las garantías jurisdiccionales, que son las acciones de protección, las garantías de políticas públicas, que vendrían a ser cuáles son las distintas, el plan de desarrollo, por ejemplo, aplicadas a los distintos sectores, como vendría a ser aplicado el Ejecutivo, etcétera. Y finalmente las garantías normativas, que significan que si bien nosotros tenemos derechos de protección, un derecho al debido proceso, esta garantía normativa lo que me va a permitir a mí es saber que como el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, como el Estado, a través del organismo, la Oficina Nacional Competente de Propiedad Intelectual, regula este derecho. Y esa regulación de ese derecho lo que ocasiona es que se genere la observancia. Entonces, no es únicamente una invención del ASPI, del OMC, de la OMPI, sino es un mecanismo y también de integración de la comunidad andina, una invención de la comunidad andina. No, es un mecanismo que ha sido un esfuerzo por cada una de las distintas ramas del derecho y que ha evidentemente ha aterrizado o se ha generado un paraguas en énfasis de la Constitución del 2008. Entonces, esa garantía normativa es la que le exige al Senadi cómo usted está tutelando efectivamente los derechos de las personas ecuatorianas o de las obras que se encuentran domiciliadas dentro del Ecuador con referencia a una determinada infracción. Por eso es que la observancia es tan importante. Ahora, vamos a observar un caso de observancia que evidentemente ha sido bastante, más que polémico, ha sido objeto de comentarios en las redes sociales y que evidentemente hacen que la materia de derecho de autor, en base a los tecnicismos que mantienen, no únicamente se refieran a cuestiones que se las pueden opinar libremente en redes sociales. Ahora, vamos a analizar el caso de MasterChef versus Teleamazonas. Ahora, esta es la tutela administrativa número 10/2020 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos. El caso en específico se llama Sharon Cortés y otros versus MasterChef, el cual fue muy polémico, como les dije en su momento,
pero evidentemente no fue objeto de estudio académico y sobre todo no fue un objeto de estudio jurídico puro, como su nombre lo denomina. Ahora, ¿cuáles son los hechos del caso? ¿O por qué es tan importante este caso para la sociedad ecuatoriana? Primero, nosotros debemos tener en consideración que uno de las cláusulas del contrato que se hizo entre Teleamazonas y Sharon Cortés y los otros participantes de este reality es la cesión de derechos conexos de obra futura. A ver, en otros términos, ¿a qué hacemos referencia con esto? La cesión de derechos conexos, como bien ya lo observamos, es uno de los mecanismos de negociación en propiedad intelectual. Hoy analizamos derechos de autor. No nos metimos a ejemplificar y sobre todo a profundizar en los derechos conexos. Pero para que se entienda el ejemplo, es necesario detenernos en este aspecto. Los derechos conexos hacen específicamente referencia a los derechos vecinos, derechos afines, como lo conocen otras legislaciones. Estos derechos conexos son los derechos que manejan los artistas, intérpretes y ejecutantes cuando están desempeñando determinado, por ejemplo, el cantante, cuando está dentro de un escenario, una obra de teatro, los artistas audiovisuales, los productores de audiovisuales, cuando están transmitiendo un partido de fútbol, con derechos conexos. Ahora, ya entendiendo la definición de derecho conexo, ¿a qué hace referencia esta sesión de obra futura? La legislación ecuatoriana, al igual que otras legislaciones, prohíbe explícitamente la cesión de obra futura. Es decir, como yo estoy celebrando un reality, en este caso de MasterChef, y en este caso no quisiera tener una cláusula de competencia con otros realities, voy a imponer esta cláusula para decir que todo lo que ellos hagan a futuro no se puede realizar, porque ellos ya firmaron un contrato conmigo. Evidentemente es un desconocimiento. El pacto de no competencia es diferente y rige en otras áreas del derecho. Pero el contrato de cesión de derechos de obra futura es ilegal desde cualquier punto de vista. ¿Y qué significa esto? Que yo te estoy atando en cuanto realizas un contrato a generar todos los distintos contratos de Teleamazonas con respecto a mí, por lo cual es nulo, porque yo te estoy limitando contractualmente ¿a qué? A que negocies libremente. Y aquí vamos a uno de los principios del derecho privado, autonomía de la voluntad. Entonces, si no tengo autonomía de la voluntad, si no genero un determinado eje en esa función, ¿cuál sería la correlación del derecho de autor? Entonces, como ustedes pueden ver, si bien analizamos la faceta pública del derecho de autor, pues también podemos observar la faceta privada, que es en la que mayormente se decanta los mecanismos de negociación. Bueno, siguiendo con la explicación. Adicionalmente, esta sesión de derechos conexos de obra futura, también tenemos que se encontraba atada a una sola reproducción. Es decir, el contrato que se realiza a las personas del reality es solo por una reproducción, es decir, solo por la primera vez que se transmite, porque justo es la primera temporada. Pero si hay una reproducción adicional, evidentemente Teleamazonas lo podría realizar. Pero aquí vendría a ser la pregunta, si solo es una sola reproducción y hay una reproducción adicional, qué tipo de análisis estoy ejecutando? Es decir, estoy diciendo que se va a transmitir una obra, que no se va a transmitir la obra. ¿Cuál vendría a ser la funcionalidad que tiene la cláusula? Entonces, como ustedes observan, es muy importante conocer el lenguaje jurídico en estos aspectos. Entonces, no se trata solo de decir una sola reproducción o una reproducción adicional. Nosotros, cuando estudiamos y cuando se profundiza en materia de derechos patrimoniales, tenemos diferentes derechos. Uno de ellos es la comunicación pública. ¿Qué es la comunicación pública? Vendría a ser el momento en el cual estoy observando una obra, cuando voy al cine, cuando veo en YouTube una obra, cuando pago para observar una obra de teatro, etc. Es el momento en el que se efectúa la realización de la obra. Entonces no es que es una sola reproducción, es la comunicación pública. ¿En qué modalidad?
ahí vamos a ver que hay diferentes modalidades. Modalidad de transmisión, porque es el momento en el cual se está ejerciendo. Reproducción adicional, comunicación pública. ¿En qué modalidad? En la modalidad de retransmisión de la obra. Es decir, una vez que ha acabado el reality y si se van a seguir realizando más temporadas del reality, evidentemente se va a retransmitir esa obra. Claro, entonces ahí es más claro, porque ahí ya se entiende cuál es el tenor literal, ¿no es cierto? Pero claro, evidentemente del Amazonas no necesariamente, más allá de hacer este estudio o este análisis, me parece que lo hizo a propósito, y ya lo vamos a entender por qué. Ahora, ¿qué es lo que solicitan los determinados participantes del reality para entender cuál es lo que ellos buscan en compensación a lo que Teleamazonas puso dentro de las cláusulas del contrato? Primero, solicitó el cese de la comunicación pública, es decir, una medida cautelar, que era lo que hablábamos al inicio. Con este cese de comunicación pública, también mencionaron la nulidad de cesión de obra futura, que se encuentra dentro de la legislación ecuatoriana en el Código de Ingenios, y también la cesión de derechos de imagen. Esto es importante, porque hay mucha confusión en la literatura ecuatoriana, pero el derecho de imagen no es un derecho de autor. El derecho de imagen, a diferencia de otros tratamientos, de otras legislaciones que evidentemente son separadas, es diferente y es únicamente utilizada por el ámbito constitucional. ¿Qué significa eso? Que el derecho de imagen, cuando hay alguna persona que no ha autorizado dentro de una determinada publicidad, de algún anuncio, etcétera, puede acudir a las vías legales pertinentes. ¿Y cuál sería la vía legal pertinente? Sería un mecanismo de indemnización de daños y perjuicios en vía judicial, más no en propiedad intelectual. Porque como lo hemos visto, el derecho de imagen depende del consentimiento de cada persona. ¿Qué tipo de característica el derecho de autor ingresa ahí? Entonces, claro, es importante entender estos criterios para saber qué puede ser objeto de estudio dentro de la conclusión de este caso y sobre todo cómo interpreta, en este caso, el abogado defensor de los participantes del reality para mencionar cuáles han sido los abusos por parte de Teleamazonas dentro de la ejecución de este contrato. Ahora, ¿qué es lo que nos dice MasterChef? O en este caso, que es la empresa que realiza el reality. Ellos enviaron una copia del contrato y sobre todo se observa que hay una autorización de uso de derechos de imagen y adicionalmente a esto se hace referencia a la comunicación de la revocatoria del contrato. Entonces, claro, MasterChef a su vez lo que busca es decir, con este contrato que los participantes del reality nos han entregado, ellos primero están cediendo sus derechos de imagen, así que ellos lo leyeron, lo conocieron, es decir, establecieron su consentimiento para saber hacia dónde se redirige esta situación. Y finalmente, cuando hablan de la comunicación de la revocatoria del contrato, es decir, nosotros como MasterChef hicimos todas las gestiones para comunicarles a los ex participantes del reality que ya revocamos el contrato. Una vez que ellos salen del reality, evidentemente, el contrato se revoca. Pero con lo cual queda como bastantes dudas. No queda claro por qué hablar solo de derechos de imagen. ¿Por qué no hablar del tema de cesión a futuro? ¿Qué pasó con eso? O sea, ¿cuál es el contraargumento de Teleamazonas para entender qué es lo que está sucediendo? Y si bien existe una revocatoria del contrato, ¿qué significa esto? Que ya no se pueden difundir imágenes de esas personas, ya no se puede transmitir. ¿Qué significa esa comunicación de revocatoria del contrato? Es decir, es un ámbito muy laxo por parte de Teleamazonas. Ahora, ¿qué es lo que realiza la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos? Cuando ya conoce el trámite y sobre todo pasan algunas fases procesales. Primero se hace específicamente referencia a la retransmisión. Entonces, MasterChef no solo que ejecutó la primera temporada, sino que retransmitió el programa. Es decir, la primera temporada se volvió a pasar por Teleamazonas. Una de las medidas cautelares que
otorgó la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos es el cese inmediato de cualquier medio de reproducción. Entonces, en este caso es amplio. ¿Y por qué se da esta medida cautelar? Se da en primer lugar porque MasterChef no justificó primero si está transmitiendo, si no está retransmitiendo, o cómo ellos pueden justificar que se realice esta transmisión y evidentemente el contrato está revocado. No tiene un sentido, no tiene un orden jurídico claro. Entonces, por eso es que la dirección eh, otorgó esa medida cautelar y también la suspensión de la comunicación pública. Es decir, que no se puede transmitir o retransmitir el reality porque se encontraba suspendido, porque se tomó esta medida cautelar. Ahora, ¿qué sucede en la resolución? ¿Cómo resolvió la Dirección Nacional? ¿Cuáles fueron los principales lineamientos que primero trajo a colación? En primer lugar, se habló sobre las obras culinarias. Las obras culinarias hacen referencia a todas aquellas obras que se generan en el ámbito gastronómico, es decir, que mantienen una protección en esa sede, en el ámbito gastronómico, y que son creaciones por parte de los chefs o aquellas personas que generan esa protección. Ahora, como tal, esto tiene sentido porque ya a nivel internacional se habla de la obra gastronómica. Pero adicionalmente a saber, a conocer cuál es el género de la obra y saber a qué pertenece, la dirección hizo un análisis muy importante y que define un antes y un después para todas las personas que actúan en estos reality. Primero, ¿qué está haciendo una persona que acude a un reality? ¿Está ejecutando una obra? ¿Está interpretando una obra? ¿Qué está haciendo? ¿A quién o sea, a través de qué está actuando? ¿No está actuando? Evidentemente la respuesta es negativa. ¿Por qué? Porque la persona que acude al reality tiene un guión determinado, no lo tiene. Adicionalmente a que no tiene un guión determinado, Sharon Cortés. Sharon Cortés, ¿a quién está interpretando? A ella misma. Tercero, como Sharon Cortés está interpretando a Sharon Cortés, entonces, ¿por qué está actuando? ¿En base a qué está actuando? Entonces, exactamente. Ese fue un criterio para entender que todas las personas que acuden a estos realities no están ejecutando actos de ejecución y de interpretación. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que no tienen derechos conexos. Y como no tienen derechos conexos, evidentemente no existe un grado de estudio por parte del derecho de autor. Entonces, eh, evidentemente los otros dos apartados que estudia esta resolución hacen referencia a qué representa una actuación. Entonces, la actuación, evidentemente, requiere que se siga un guión, que se generen distintas escenas para poder saber a quién está interpretando, a qué personaje está interpretando, cuál vendría a ser el sentido de la obra. Y hace un claro ejemplo con las obras dramatúrgicas y teatrales, que evidentemente sí se están interpretando y sí se están realizando. Bueno, eso ha sido todo. Les agradezco mucho por su atención y estoy atento si existe alguna duda o inquietud al respecto. Buenos días, no sé si me logra escuchar, estoy sin un buen micrófono. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha, sí se Ah, escucha. Un poco alejado, pero se escucha. sí, me disculpa, estoy con un micrófono de cámara. Tengo un par de dudas ahí, un poco de lo que nos explicaba. Por ejemplo, em, la primera, el trabajo del docente cuando desarrolla hablando de software, ¿no? Desarrolla algún software como parte de sus investigaciones, como parte del trabajo día a día que tiene, y bueno, tiene un pegue que puede ser promocionado comercialmente. ¿Cómo queda la situación de ese producto con el docente, con la institución con la que trabaja? Esa es una primera pregunta. La otra, también un poco en el esquema ese del estudiante, que desarrolla en conjunto con el docente o el profesor que le acompaña en el trabajo de graduación, versus lo que sería la universidad, si es que ese producto llega a ser comercializado.
A ver, le escuché bastante bajito, pero bueno, la primera pregunta hacía referencia a eh, qué sucede con la creación de una obra de software. ¿Quién mantiene la titularidad de una obra de software? Esa era la primera pregunta. Sí, a ver, voy a ver si puedo. No sé si ahí se escucha mejor. Ahí parece que se escucha un poco mejor. Sí, Ajá. me acerqué literalmente al micrófono. Le preguntaba, por ejemplo, en el caso de un docente que desarrolla parte de su investigación, de su trabajo día a día, un software, no digamos en ese campo, software. Y Ya. el software finalmente puede ser comercializado, o sea, realmente es útil, se lo puede vender. ¿Cómo queda el tema de relación? Entendí un poco lo que me explicaba, ¿no? Pero quisiera estar claro, confirmado. ¿Qué queda en derechos de comercialización, derechos de autoría? Respecto de eso, respecto a la institución en la que trabaja. Esa es la primera. Y la otra tiene que ver, en cambio, con los estudiantes cuando igualmente hacen un sistema, un software, y hay un profesor que lo acompaña en ese proceso de graduación en el que presenta ese trabajo y también cómo quedaría a su vez con la universidad. ¿Puede comercializarse los derechos, el tema patrimonial, el tema, ¿cómo era? Derechos patrimoniales que refería? Eso que quería, por favor, que me ayude a entender o ratificar. Listo, listo, ya, ahí sí la escuché mejor. Ya, Gracias. bueno, en la primera pregunta es una obra en relación de dependencia, como bien explicaba. Y la problemática aquí decurre en cuando o sea, el docente que genera la obra, si lo está realizando con un contrato con la universidad, evidentemente, la universidad puede establecer que ellos van a ser titulares de la obra, pero la autoría nunca se va a desconocer ese docente. ¿Qué significa esto? Y aquí tal vez algo que no lo mencioné. Autor puede ser cualquier persona natural, cualquier persona física, es decir, un humano. Eh, Titular puede ser una persona jurídica, o lo es una persona jurídica. Esta persona jurídica puede ser una empresa, una sociedad de hecho, etcétera. Entonces, lo que realiza este titular es, evidentemente, el que va a realizar la negociación de esa determinada obra. Pero, ¿eso qué significa? Que la universidad no puede desconocer su derecho de autor, pero lo que sí puede es generar una negociación. Hola, hola, no sé si me... Lo perdimos. Pablito, estás con el micrófono silenciado. Ah, ya, perdón, no sé qué pasó, se fue el internet, pero bueno. Bueno, volviendo a la pregunta, ya, entonces esa es la diferencia. Autor y titular, una persona jurídica es la única que puede tener la calidad de titular. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto claro, podemos conocer cuáles son los mecanismos de negociación que se van a hacer. No sé si ahí fue más claro. Ya. Y respondiendo a la segunda pregunta, en cambio, se hace lo que realizan o sea, es decir, cuando los estudiantes son tutoriados evidentemente por un tutor docente de la universidad, eh, el estudiante va a ser la persona que va
nunca se va a desconocer su autoría. De igual manera, siempre que se realiza una tesis, se conoce el nombre del autor y el tutor de tal investigación. Entonces, lo que bien decía era que la obra en cuestión, lo que va a ser objeto es, va a tener la universidad va a tener una licencia exclusiva, gratuita y perpetua e intransferible. ¿Eso qué le otorga a la universidad? Le otorga que se publique dentro del repositorio de dicha universidad y evidentemente para la negociación, para la comercialización, sí se la puede realizar, pero siempre y cuando yo no vaya en desmérito del 40%, que es como lo mínimo que puedo negociar directamente con el autor, en este caso ya no el estudiante, sino el profesional que se graduó, sobre esa determinada obra en relación con las editoriales, con otras universidades, para revistas indexadas, etcétera, para determinadas negociaciones en ese ámbito. No sé si con Ya. eso también quedó más clara la respuesta. Sí, justamente solo para confirmar cositas, ¿no? Ahorita ratifica lo que había entendido. Ese 40% que dice, por ejemplo, de lo que mínimo que debe reconocer la institución, eso obviamente ya es internamente entre el tutor y el ex estudiante y el profesional actual, entre ellos negociarán, ¿no es cierto? Pero ese es el 40% mínimo que debe reconocer la institución. O cómo se entiende ese 40% entre el tutor y el nuevo profesional. Ya. A ver, en ese caso, el 40%, si bien es una referencia que hace el Código de Ingenios, Ujú. es necesario explicar que ese porcentaje puede ser, va a depender del mecanismo que se realice. Tenemos dos formas. La primera es un pago que se realiza de forma progresiva. Por ejemplo, si tenemos un software y ese software tiene entregables, entonces esos entregables pueden ser hasta la fase uno un pago, hasta la fase 2 otro pago, y así detenidamente, es decir, por ejecutar. Y la segunda forma de pago es la figura del tanto alzado. El tanto alzado hace referencia a que yo puedo otorgar un pago que que yo piense frente a esa obra. Evidentemente esto es injusto porque podrá ser que una obra pueda valer $1.000.000, como $100.000, como $30.000. Es como decir, por eso es tanto alzado, es decir, como aldeo. Entonces, claro, esto es muy injusto y evidentemente en esta forma de realizar el pago, lo que prevé la legislación es que sí se puede hacer una nulidad del contrato por esto y evidentemente el juez va a ser el que va a dictaminar cuánto es el valor que corresponde por esa negociación. Pero claro, esto ya depende de cuál sea la negociación y sobre todo también no olvidar el derecho de remuneración equitativa, que es el valor que se le paga al autor de la obra, indistintamente de estas dos otras derechos, de estas dos formas de pago. Perfecto. Muchísimas gracias. Listo. A usted, gracias. Estimados, tal vez alguien tiene alguna pregunta adicional. Compañeros, ¿están solventados todas sus inquietudes? Sí. Por nuestra parte están solventadas nuestras inquietudes. No sé si tal vez algo más que desee añadir, señor Montenegro. No, eso es todo, ya he hablado mucho. Más bien, muchas gracias a ustedes y queda atento si existe alguna otra inquietud o algún tema que se nos haya escapado. Muchísimas gracias.
Igualmente, entonces, compañeros, amados representantes del SENADI, hoy es el último día en que finalizamos esta capacitación en la cual hemos tratado temas importantes que giran en torno a en lo que nos enfocamos en nuestra institución de educación superior. Agradecemos igual enormemente la colaboración, primero de los representantes del SENADI, igual la colaboración por parte de ustedes por darse un tiempo para asistir, y muchas gracias por esta jornada enriquecedora del día de hoy. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias, buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, un buen Buen día. día. Muchas Muchas gracias, gracias, buen buen día. día.